Bienvenidos a la clase de filosofía. Estamos tratando de entender un tema que realmente muchos se han confundido. Estamos tratando de ver que no es tan difícil como algunos quieren hacerle creer. Aquí en El Salvador, en la Universidad Secular, le dan 80 horas por semestre de la clase de filosofía. Es bastante amplio lo que tratan de poner ahí. Espero que disfrutaron la tarea de tratar de definir filosofía en 8 a 12 palabras. Ya he escuchado de algunos, he revisado algunas de las respuestas, le ha costado. Y es curioso, no todos tienen la misma respuesta, aunque seguramente en lo que está buscando en internet está revisando en mismos sitios y todo. Pero solo en tratando de definir el término hay bastante confusión. Entonces, en lo que cubre la clase, se cambia, depende de quién es el maestro y todo. Lo que vamos a tratar de hacer es, vamos a tratar de tomar un tema que muchos se pongan muy complicado y lo vamos a entenderlo de una forma bíblico y también simple. Pero no solo vamos a tomar eso como yo soy cristiano, creo en la Biblia y voy con lo que la Biblia dice, aunque eso es cierto. Necesitamos también ver el lado de cómo ayudar a alguien que no tenía esa creencia, cómo ayudar a un ateo o a alguien que no cree que la Biblia es verdadera. Todavía ellos necesitan conocer esas verdades y necesitamos poder compartir eso con ellos. Entonces vamos a ver un poco de lo que cree el mundo. Es correcto, es necesario a veces de entender de dónde vienen el otro lado para poder ayudarles, incluso si sea diferente de nuestros pensamientos, pero de tener concepto de dónde vienen ellos. Vamos a ver qué dice la Biblia y también vamos a ver cómo ayudar a alguien que no va a creer la Biblia de llegar a conclusiones parecidas. Entonces, en eso de filosofía estamos tratando de estudiar o explicar una serie de preguntas. En eso vamos a ver 5 preguntas en esa clase. Las mencioné la vez pasada. Y vamos a comenzar hoy con eso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y solo la pregunta se puede entrar en muchas ramas diferentes de estudio y profundidad. Y pueden leer bibliotecas completas de libros solo de esta pregunta y las diferentes preguntas que va alrededor. Vamos a tratar de dar el resumen en este asunto. Entonces, quiero animarle de estar tomando notas. No hay notas descargables así como a veces quizás hacemos, pero yo creo que va a estar bien. Pero sí quiero animarle de tomar notas. Como cristiano voy a comenzar diciendo de dónde venimos. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que la Biblia dice claramente de dónde venimos. Pero necesitamos recordar que por algunos la Biblia no vale y cómo podemos ayudar a ellos. Vamos a tomar unos momentos de tratar de evaluar diferentes teorías acerca de el origen de la vida. Ahora, el origen de la vida no es lo mismo del origen de todo. Tiene que complicar todo. Pero aunque puede parecer broma, yo no estoy bromeando en lo que voy a compartir. Esas son las teorías más fuertes, más creadas o más usadas, enseñadas por científicos y son de sitios científicos. Voy a tratar de dar las explicaciones de esas diferentes teorías. Antes de ver las teorías, vamos a ver qué es una teoría. Vamos a definirlo según el diccionario diccionario hispanoamericano de la misión. Teoría es un sistema deductivo integrado por una serie de hipótesis. O sea que está llegando a una conclusión según la acumulación de muchos pensamientos. Puede ser completamente falso, puede ser que tiene validez. Pero en solo eso que es una teoría,
Son pensamientos que van poniendo en algún tipo de orden para llegar a una conclusión, a un concepto, pero puede ser 100% sin evidencia, o incluso puede ser que tenga evidencia. En sí, la palabra no va a definirlo, pero necesitamos entender que una teoría es diferente de un hecho o algo que es comprobable. Si fuera comprobable, no iba a ser teoría, iba a ser ciencia. Entonces, una teoría es lo que alguien cree acerca de diferentes temas, pero no necesariamente pueden comprobarlo. Por ejemplo, por mucho tiempo tenían la teoría que el mundo era completamente plano y al llegar a un cierto punto, literalmente iba a caer y caer del mundo al espacio. Sería inconveniente eso. Esa fue una teoría, había razones de creer eso, pero estaban equivocados. Entonces vamos a ver teorías, esas son teorías reales y esas son teorías mayormente en orden. Acerca de más grande vamos a ver primero en cuanto la gente cree que esa sería la teoría más correcta en cuanto a el origen de la vida. Vamos a ver. Entonces hay 8 en esta lista, hay más, realmente son 7 y 8 va como vinculado. Vamos a ver eso en otro momento. Entonces, realmente no estoy inventando eso, esos venían del sitio livescience.com y encontré esa lista en muchos sitios científicos, validez, eso es lo que realmente están enseñando, lo que realmente creen. Ese es el resumen de la creencia, no necesariamente el nombre, pero voy a dar el resumen. Primero, ellos creen que ese es el más probable y ese fue como descubierto hace unos 60 años, que un relámpago activó una reacción química que resultó en moléculas de ser formada y reproducida. Ok, entonces en esa teoría tenía que tener un ambiente con bastante oxígeno, bastante calcio en el ambiente, tenía que tener algún tipo de nube correcta y puede, con el ambiente correcto, con la carga de electricidad parecido a algo de un relámpago, puede activar algo que después podría quedar como un moléculo. Pero hay varias preguntas que vienen con eso. Por ejemplo, ¿por qué hay relámpagos? ¿De dónde viene eso? ¿Por qué iba a tener ese tipo de reacción? ¿Quién da esas leyes de que esas cosas responden de esa forma? Y todavía tiene la pregunta, es una diferencia entre una molécula y entre un humano viendo por medio de un aparato inteligente, teléfono o compu o algo parecido, de ver una clase grabado. Es muy diferente de ver una molécula y de ver un humano ya con desarrollo e inteligencia. Deja algo de espacio ahí, pero está hablando de comienzo de origen, de comienzo de la vida, el origen de la vida. Pero obviamente deja más preguntas que respuestas en ese tipo de teoría. Seguimos con el segundo. Ese es el más famoso ahorita. Y un inventor encontró eso en su sótano de su casa en medianoche en un experimento. Pero eso es lo que ahora muchos están diciendo. Este entonces es el origen de la vida. También el otro es que las moléculas de vida se encontraron en barro, o sea, tipo de tierra, y de ahí tomaron una vida completa. Ese deja varias cosas también. No sabemos de dónde venían las moléculas, porque esas ya tienen vida. Pero esas moléculas de repente estaban ahí como en el suelo y no funcionó con polvo, tiene que ser barro específicamente.
y ahí se encontraron y con la formación del barro y todo eso comenzó a hacer ADN y ese comenzó de desarrollar y se convirtió en todo lo que tiene vida hoy en día. Deja algunas preguntas. Yo sé que van a creer que estoy bromeando. Búsquelo, busca el origen de la vida. Va a encontrar esa lista donde sea. Ese es el resumen de esas cosas. Y uno dice, mire, ese es ridículo. Pero estoy hablando de lo que los científicos creen. Estoy hablando de lo que los profesores en las universidades públicas creen. No todos, pero muchos. Lo que enseñan. Lo que tendría que estar enseñando como si fuera un hecho. Si estaba yendo a una universidad pública, ese sería yo como maestro tratando de convencerle que así es. Yo tendría problemas enseñándolo de esa forma, pero estoy enseñando que creen muchos, no solo algunos pocos. Tercera cosa, esa está bonito, en las profundidades del mar, donde sale oxígeno del suelo del mar. Entonces, esos son aguas hidrotermales y allí sale un tipo de, parece humo, y con la reacción del oxígeno y el agua y el sal y otras cosas allí, tiene algún tipo de crecimiento, tiene unas cosas vivas, parecido como un hongo. Y ese es entonces de donde venía la vida por algunos. No sé en qué momento se cambió de ese estilo de hongo a animales que salieron entonces del mar y que ya tendría que pues andar con oxígeno, todo eso. Hay algo que se pierde en el proceso ahí, pero ahí va el origen, según esa teoría. Hay otra teoría que dice que todo estaba bajo hielo por 3 billones de años y así fue preservado hasta que salió más caliente el sol. Tengo varias preguntas en eso. ¿Por qué 3 billones de años? Los números generalmente van entre 3 y 30 billones de años. A veces va a cambiar y ser 60 billones de años. ¿Por qué billones? Porque suena mucho y es más científico decir billones que millones. Y los ceros son gratis. Pero no hay algo que realmente podría llegar a una fecha de 3 billones, 3 millones. Y nosotros entendemos que el mundo tiene alrededor de 6,000 años de existencia desde que Dios creó a todo. Pero el sistema que usan para poner fechas realmente es pensamiento circular. Casi todo lo que estamos hablando lleva eso de pensamiento circular, que va usando un término para definir otro y al final nadie define ninguno de los dos. Entonces eso no funciona. En la misma definición encontramos de que el sol fue calentando. Entonces eso es interesante. ¿Por qué iba a calentar el sol? ¿Por qué cambió el calor del sol? Hay muchas cosas allí que quedan en el aire de cómo estaría el asunto, pero por ahí va esa teoría. Otro, y ese es muy complejo, pero en la formación de ADN, porque ADN requiere proteína y proteína requiere ADN para formar. Entonces, ¿de dónde comenzaron? Ambos necesitan al otro de existir. ¿Qué era primero? Tiene que ser otra cosa. Entonces ellos dicen, pues quizás era el ARN. Y ese sería diferente de ADN, pero en muchas maneras parecido. Y hay un diagrama ahí. Pero igual con ARN, hay problemas de cómo puede llegar a ser ADN. Y cómo va a ir como cruzando esos puentes que no existen, pero regresamos a lo mismo. ¿Por qué tiene que tener ADN? ¿Quién decide eso? ¿Por qué lleva esas cosas? Está tratando de explicar lo que ya existe, pero eso no explique el por qué existe o quién lo hizo. Otro es bastante más
que se llama simple. La vida comenzó simple. Entonces la vida comenzó muy pequeña y como una bola de nieve se hizo más compleja en camino. Entonces, que iba agarrando energía, que iba agarrando lo que comenzó simple, una molécula, otra molécula, una familia de moléculas, ya tiene una colonia de moléculas y al final tiene animales, personas, etc. Todo lo que tiene vida. Otro es que la vida comenzó en otro planeta y luego vino a la Tierra por accidente. Entonces, eso está apoyado por el hecho de que hay unas piedritas y cosas así que aparentemente venían de otros planetas. Y entonces dicen, mire, y en uno de esos trajo una bacteria y esa bacteria encontrando aquí en la Tierra algo fértil, esa bacteria comenzó a crecer y ya con tanto crecimiento tiene elefantes, leones, monos y humanos. Ok, esas son las teorías de origen de la vida. Entonces uno dice, no, pastor, está bromeando, estoy compartiendo lo que muchos creen. Y uno dice, mire, pues eso es ridículo. Requiere fe de creer esas cosas, pero no es ridículo por los que creen eso. Hay gente que han dedicado sus vidas para exponer esas cosas y tratar de comprobarlo con hechos. Eso no es una broma para ellos, es lo que realmente creen. Y por nada nos sirve de burlarse de ellos porque tienen creencias diferentes de las nuestras. Pero necesitamos entender sus creencias, necesitamos entender por qué tienen esas creencias. Necesitamos saber más o menos de dónde vienen sus pensamientos, porque han estado enseñado eso por gente que confían, maestros desde kinder a bachillerato o a la universidad, todos sus maestros, que obviamente quieren lo mejor por los alumnos, van llevando cosas así, o quizás algunos no, pero más tarde, en la etapa de la universidad, comienzan a decir esas cosas como si fueran hechos. Y lo dicen de tal manera de que solo los inteligentes entienden eso, y los necios son los que no entienden. Así que si quiere quedarse con el grupo de los necios, de los que no entienden, de los que no saben, pues llega con esas cosas simples acerca como de creación. Pero si quiere ser parte de los élites, si quiere ser bien educado, así que tiene que creer esas cosas, porque todos los inteligentes creemos eso. Así traten de enseñar esas clases. Pero ese no puede solo decir que soy inteligente y yo creo eso, todos los inteligentes tienen que creer lo mismo. Tenemos que aprobarlo, tenemos que ver de dónde viene eso, tenemos que comprobar las cosas. Ciencia siempre es algo que puede observar, que puede medir, por definición esa es ciencia, es algo que se puede comprobar. Entonces no puede tenerlo solo porque yo digo. La otra cosa, y todo eso es algo, tiene algo en común, pero el origen de la vida, y a veces se usan del origen de todo, pero van juntos, es eso de teoría del Big Bang. Teoría del Big Bang es que en algún momento había unas moléculas en el espacio que se chocaron. Esas moléculas, para poder tener una explosión, tenían que tener algún tipo de vida. De dónde venía la molécula nadie sabe, y por qué explotó nadie sabe, y por qué tan grande era nadie tampoco sabe. Entonces en ese Big Bang, en algún momento, según la teoría, esas cosas se encontraron en el espacio y la reacción química se hizo como una bomba enorme. Y es difícil de decir si explotó o implodó, porque son cosas muy difíciles de entender cuando estamos hablando de espacio, falta de oxígeno, gravedad y todas las leyes que entendemos de ciencia. Como nada de eso podría aplicar, es difícil de saber exactamente en qué manera fue la explosión, pero el resultado es cuando explotó. En una explosión hay muchos pedazos pequeños de lo que está cerca que va por todo lado. Entonces, si está, digamos, un edificio de concreto que tiene una explosión,
hay pedazos de concreto de todo tamaño que va saliendo y el mismo pedazo de concreto sale a velocidades altas y puede lastimar, matar a alguien, causar más daño. Entonces, de la materia más cerca es lo que se explota y se hace en muchos pedazos. Así que cuando las moléculas de la nada se chocaron de la nada y explotaron, lo que quedó de esas dos cosas juntas y su reacción química son planetas. Y por casualidad, en ese planeta donde vivimos hay un ambiente de suficiente calor por el sol y oscuridad, luz, oxígeno, cosas así que por casualidad nosotros necesitamos para sobrevivir. Entonces todas esas cosas van como mezclado en cuanto al origen de la vida. Interesante. El Big Bang fue algo así. Dios dijo que sea la luz. ¡Boom! Ahí está. Entonces, cuando Él dijo cada cosa, ese es cuando comenzó de existir. Sí comenzó de un momento espontáneo, pero era por mandado de alguien. Entonces, requiere mucha fe, mucho más fe, de creer que de nada decidió de repente explotar, de creer que Dios con propósito decidió y habló y comenzó de existir. Por ahí es parecido, pero no es lo mismo. Está tratando de ignorar al Creador. Vamos a hablar de por qué en otro momento. Todos los anteriores dependen de algo parecido de evolución. Evolución es una teoría que se hizo famoso por Charles Darwin. Charles Darwin fue un estudiante, no fue muy listo en sus estudios, no fue el mejor alumno, no fue más sobresaliente o más estudioso. Pero al final él graduó ni en la misma universidad donde comenzó, pero él sacó un título y comenzó a viajar el mundo. Viajando el mundo se puso mucho interés en encontrar fósiles y encontrar restos de animales y cosas así. Y con eso él comenzó de tratar de contestar preguntas dejando fuera a un creador. Tratando de ver cómo podría explicar en los animales, diferentes tipos de animales, explicar de por qué hay diferentes tamaños de perros y personas, cosas así. Entonces comenzó con algo de que podría llamar adaptación, y llegó a algo que puso el nombre evolución. Ahora, adaptación es algo que es observable, es algo que, porque hay unos perros que tienen muy poco pelo y ellos viven muy bien donde hace calor, y hay perros que tienen un montón de pelo y ellos viven bien donde hace frío. Esa no es evolución, esa es adaptación, esa es algo observable, es algo que puede ver en cada especie de los animales, que puede ver animales que sí son diferentes y diferentes tamaños y diferentes razas de perros, pero al final siempre va a ser un perro. Entonces no va a tener un perro que va a adaptar tanto que después es una águila. Eso no. Ese es diferente. Pero evolución tiene que incluir todo eso, que todos tenían el mismo origen. Y comenzó de una sola cosa. Básicamente alguien un científico puso el nombre sopa primordial. Entonces ese se convirtió y después diferentes tipos de animales y de uno a otro, y todos los animales y insectos venían de esa misma sopa al principio. Eso es un poco difícil de creer, pero muchas personas educadas creen eso, han sido educados en eso. Han sido enseñados eso. Enseña la teoría de evolución como un hecho en muchos
de los libros. Han hecho eso por muchos años en los Estados Unidos, hasta el punto que hasta los maestros creen que es cierto. Y sus alumnos entonces siguen a los maestros. Ya está en el currículo de El Salvador también, y va a encontrar eso en muchas partes del mundo. Es algo que le enseña como un hecho, pero nunca nadie ha comprobado que evolución es cierta. Evolución, por definición, es un proceso continuo de mejorar o superar. Un proceso continuo de mejorar o superar. Entonces, con un par de billones de años puede tomar algo que no tiene nada de inteligencia y entonces puede sacar animales inteligentes, obviamente más inteligentes hoy que antes, y humanos inteligentes, y quizás llegó hasta un mejor lugar porque ya no podemos observarlo más. Llegó hasta este punto, no sabemos cuándo, pero en algún momento en el pasado, evolución llegó hasta ahí. Pero como es un proceso continuo de mejorar, superar, es difícil explicar por qué dejó de evolucionar, pero bien puede comprobar humanos de esa misma forma por mucho tiempo, y no pueden comprobarlos de otra forma antes. Animales de que llevan esa forma ahora, pero no encuentra que llevaron otra forma antes. No encuentra el elefante que volaba ni nadaba. Son animales distintos. Entonces vamos viendo que en ese tipo de teoría también le dejan muchas preguntas. Todas esas cosas dejan la pregunta de dónde venían todas las cosas que supuestamente fueron cambiadas para crear vida. Si vamos a ver todo eso, llegamos a la pregunta, ¿y eso de dónde venía? ¿Y eso de dónde venía? ¿Y eso de dónde venía? En todas esas teorías que mencioné, tienen cosas existentes que por casualidad tienen una reacción que resulta en quizás moléculas o algo así. Pero esas cosas de dónde venían y esas leyes para tener ese tipo de reacción, porque existen. Leyendo eso muchas veces en diferentes lados, estaba leyendo y iba a decir el autor algo parecido, de que ese es tan natural que el agua yendo por abajo. Pero ¿quién decide que el agua tiene que ir por abajo? No, hombre, pastor, esa es la ley de gravedad. Pero ¿por qué existe la ley de gravedad? Eso es algo que estamos observando ahora, pero ¿quién decidió eso? ¿Cuándo comenzó a existir? ¿Por qué no puede ser al revés? Porque las cosas no van por arriba y van por abajo. Hay muchas cosas aquí que siempre llegamos a preguntas que no tenemos buena respuesta. Es difícil explicar eso de cualquiera de las teorías que yo acabo de mencionar. Es difícil de explicar la forma que tiene la reacción. Y si pregunta a un científico, mire, pero ¿por qué reacciona de esa forma? Es la ley de la naturaleza. ¿Pero por qué existe la ley de la naturaleza? Para que esas cosas puedan reaccionar de esa manera. ¿Pero por qué reaccionan de esa manera? Porque es según la ley de la naturaleza. Acabo de decir eso. Pero no me dijo nada. Solo me dijo que reacciona por la ley de naturaleza. Y la ley de naturaleza es así para que reacciona. Pero está hablando en círculos. No ha contestado la pregunta. Y por ahí tiene que ir ese tipo de teorías. Hemos tomado algo de tiempo de ver el concepto de dónde vienen muchas creencias, teorías. Todo lo anterior, yo creo que no es cierto. Yo creo que es falso. Y la mayoría de eso fue inventado, descubierto, hecho en los últimos 100 años. ¿Qué hicieron antes de eso? Hay muchas preguntas. Para ser justo, en la historia de los griegos había muchas personas que trataron de explicar cómo podría tener esas cosas sin tener un Dios supremo. Tenían muchos dioses y estaban tratando de no tener un Dios más supremo que los otros y tratando de ver con cada quien que iba a tener su parte y trataron de explicar eso de la creación de muchas formas sin dar crédito a uno solo.
pero básicamente quedaron con poco. Y en los últimos 200 años es cuando estamos comenzando a ver esas cosas de ser escrito, de llevar algo de fama y realmente de comenzar de ser enseñado como un hecho. Alguien dijo, si dice una mentira suficientes veces y suficiente fuerte, gente va a comenzar a creerla. Y básicamente eso es lo que está sucediendo. Todo eso es con el fin de no tener un creador. Si tiene un creador, él es superior. Si no hay un ser superior, no tiene que rendirse cuenta a nadie. No tiene que contestar a nadie. Yo puedo decidir qué es mejor para mi vida y nadie me puede decir al contrario, porque no hay un Dios más grande, no hay un ser supremo. Todas esas cosas llevan a esta base. Podemos eliminar el creador y entonces la necesidad de rendirse cuentas. Es interesante como muchos pueden entrar en eso porque es llamativo de que yo soy mi propio jefe. Yo puedo crear o creer lo que yo quiero tener como mi realidad, mi verdad, y eso me favorece, pero eso no es... no funciona así, no podemos decidir las cosas que nos caen bien. Tenemos que ser honestos con los hechos. En el siguiente video vamos a ver eso del lado bíblico y se va a hacer de esa misma semana. Vamos a ver de eso, de la creación del lado bíblico y terminar la siguiente lección viendo cómo podemos ayudar a otros que no creen en la Biblia de llegar a conclusiones parecidas. Entonces nos vemos en el próximo video.